Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noki Diario para hablar además de un tema tan importante. Un placer. Bueno, pues un poco desbordado estos días, ¿no? Ante los acontecimientos que hay, que giran en torno a la inmigración. Estamos viendo cómo continuamente llegan inmigrantes a España, concretamente a Barajas. Hace 2 días llegaban 339 inmigrantes ilegales al aeropuerto de Barajas. Y te quería preguntar, ¿quiénes son estas ONGs que traen a los inmigrantes y que después, bueno, pues les trasladan a diferentes hoteles? A ver, son organizaciones humanitarias que desde que estalla la crisis en Canarias están prestando apoyo al gobierno en todo este tipo de desplazamientos y en la acogida y distribución de esta inmigración ilegal por toda la península. Las principales están CEPAIN, Fundación CEPAIN, está ACCEM y está Cruz Roja. Son las que más acuerdos han cerrado con el gobierno a través del Ministerio de Migraciones para el acompañamiento, distribución y acogida de todos estos inmigrantes ilegales, pues que están siendo sacados de alguna forma del archipiélago canario en vuelos que se suceden cada semana, e incluso en las últimas 72 horas ha habido una frecuencia que no había existido en estos últimos años. Hablo de 3 vuelos con casi 800 inmigrantes ilegales desde el pasado domingo. Y bueno, pues eso, estas organizaciones humanitarias al final son unas prestatarias, están prestando ese servicio de acompañamiento desde Las Palmas o desde Tenerife al aeropuerto de Barajas, luego los llevan hasta unos autobuses que también se organizan en acuerdo con el Ministerio de Migraciones para que con posterioridad pues sean distribuidos en centros de acogida, hoteles, lo que está trascendiendo en estas últimas semanas. Da la sensación, además, Rubén, de que este tipo de ONG son muy opacas. No sé si tienes esa sensación también. Son muy opacas y hacen todo lo posible para que no se sepa lo que están haciendo o de qué forma están llegando a estos acuerdos con el gobierno, y están siendo de alguna forma partícipes del actual efecto llamada, porque al final toda esta distribución, todo este plan de dispersión por todo el territorio nacional de un problema como la inmigración ilegal, para que en Canarias no se vea tanto la gravedad del asunto, todo esto está creando, pues como he dicho anteriormente, un gran efecto llamada, y estas organizaciones humanitarias son plenamente conscientes de ello, y obviamente no les gusta nada que se sepa lo que están haciendo. Hay algunas que sí que están ejerciendo cierta transparencia, ACCEM, pero no deja de ser alarmante. Por ejemplo, en las últimas memorias económicas, en los últimos contratos públicos que ACCEM ha puesto en su portal de transparencia, se evidencia que solo durante enero y febrero percibieron casi 7 millones de euros para llevar a cabo todas estas operaciones, ¿no? que están desarrollando. Luego, cuando ejerces periodismo de investigación, cuando tratas de controlar estos vuelos, cosa que he venido haciendo yo durante todas estas últimas semanas, pues se muestran realmente yo lo he llegado a decir, llevan a cabo comportamientos que rozan el punto entre lo mafioso y la opacidad, ¿no? Porque llegan a un enfrentamiento con mis colaboradores cuando tratan de firmar lo que está sucediendo en Barajas, se producen ciertas amenazas, no sé, es incómodo y opaco, y roza ese comportamiento extraño, mafioso, porque hay vigilancia sobre los cámaras que tratan de filmar todo lo que acontece en las terminales, se avisan entre ellos, oye, hay aquí alguien que puede grabar, llevan a cabo comportamientos para evitar que se grabe ese grupo de inmigrantes. No tienen un comportamiento muy ejemplar, la verdad. ¿Crees que eso puede ser también porque, bueno, pues dicen que la mayoría de los inmigrantes son menores, pero bueno, está ahí la incertidumbre, ¿no? De si realmente lo son o no. Claro, es que ellos trabajan con la presunción de veracidad a los testimonios que ellos traen consigo, ¿no? Hasta el punto en el que
la mayoría llegan indocumentados y dan un nombre, un apellido, una procedencia sobre los que se da dicha presunción de veracidad, hasta comprobaciones posteriores que en muchos casos se podrán hacer y en otros casos nunca se harán, porque sí que muchos inmigrantes de estos dicen ser de Mali, luego tratas de averiguar si son o no de Mali y es muy complejo. Otros dicen ser de Mauritania, luego vas al consulado en Mauritania, no lo reconocen. Todo este tipo de cuestiones giran en torno a todo esto de la inmigración ilegal y todos esos desplazamientos. Luego, en cuanto a los menores, si son menores o adultos, pues exactamente lo mismo. Cuando llega uno de estos inmigrantes, te dice que tiene 17 años, aunque aparente superar los 20, y se pone en marcha un proceso judicial a raíz de que se abren unas diligencias procesales para determinación de edad a través de la Fiscalía de Menores. Estas diligencias procesales para determinación de edad, estas pruebas de edad, tardan en resolverse en muchos casos más de medio año, y mientras se resuelven o no, pues se le está dando esa presunción de veracidad a los testimonios que traen. Y la mayoría luego, ¿qué ocurre? Pues hay una inmensa mayoría de esas diligencias procesales para determinación de edad que o arrojan una mayoría de edad o son archivadas, porque el menor sabe perfectamente, el supuesto menor, mejor dicho, sabe perfectamente que no es menor como tal, y cuando van a resolverse esas pruebas para determinación de edad ya no se encuentra en el centro de tutela. Así que bueno, menores, a las ONGs quizás le conviene arrojar la cuestión así, pero hasta que no se resuelvan todas esas diligencias procesales para determinación de edad, no podemos afirmar si son menores o no son menores. Y a juzgar por el aspecto que traen la mayoría, a ver, a ojo, hay muchos que se evidencia que son adultos. Entonces, por lo que me comentas, no sabemos realmente quién está entrando en nuestro país. No sabemos quién está entrando ni con qué intenciones está entrando en nuestro país, que eso es otra cuestión. Hace años, cuando entraban inmigrantes ilegales a España, pasaban a disposición policial, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues ponían todos estos inmigrantes ilegales a disposición de un juez con posterioridad, que decretaba el internamiento en un centro de internamientos para extranjeros. Eso está recogido en la Ley de Extranjería y el proceso debe de ser tal. Entonces, estamos pasando de esa vigilancia policial que existía hace unos años en esos centros de internamiento para extranjeros a un control por parte de voluntarios y trabajadores de organizaciones humanitarias en hoteles y centros de acogida que no tienen ningún tipo de experiencia policial. Entonces, es difícil, muy difícil, saber con qué intenciones muchos están entrando en territorio español. Y eso es muy importante cuando esta inmigración huye de contextos como, por ejemplo, el de Mali, donde estamos hablando de un país en el que hay una pugna activa de células yihadistas para controlar el territorio. Entonces, ojo, hay que prestar atención a eso, porque ya estamos hablando de una cuestión de seguridad nacional, y no olvidemos que estamos en alerta antiterrorista, estamos en nivel 4. Entonces, no le prestamos la importancia, no tenemos en cuenta el riesgo que puede suponer todo esto para nuestra seguridad. Y luego, al margen de esos cayucos que entran a través del archipiélago canario, que en su mayoría, obviamente, son interceptados, está también toda esa presión migratoria proveniente de territorio argelino, que ahí estamos hablando de un gran número de embarcaciones que parten desde el norte de Argelia, que en muchos casos son interceptadas y en otras no son interceptadas porque no hay medios policiales suficientes, y ahí ya ni tan siquiera se produce una interacción con el sujeto que está entrando por la vía de la ilegalidad en España. Así ha pasado pues lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Que numerosos yihadistas han utilizado esa ruta para entrar al país sin ser detectados. Insisto, estamos hablando ya de una cuestión de seguridad nacional que hay que valorar y a la que hay que prestar mucha atención. Rubén, ha seguido muy de cerca, sobre todo en este verano, esa masiva llegada de inmigrantes a nuestro país. No sé si podrías darnos alguna cifra de menores o al menos alguna cifra de inmigrantes que han llegado a España desde que Pedro Sánchez está en el poder.
Pues a ver, datados, interceptados y contabilizados, de alguna forma son ya más de 310.000 desde junio del año 2018, que es cuando llega Pedro Sánchez a Moncloa. Estamos hablando de una magnitud de inmigrantes equiparable a los habitantes que tienen ciudades como Córdoba. Y estamos hablando de eso, de inmigración datada e interceptada. Esto hay que tenerlo también en cuenta por lo que he dicho con anterioridad, ¿no? Porque hay puntos calientes de la inmigración ilegal en los que hay muchos inmigrantes que no pasan por un control estadístico, es decir, que como no son interceptados nunca van a formar parte de esas estadísticas. Y en los últimos 3-4 años la presión logística, el número de embarcaciones que están llegando, por ejemplo, a provincias como Almería es bastante elevado. No llega tanta inmigración ilegal, o sí, porque no lo sabemos, porque hay una gran mayoría que no son interceptados, pero sí muchas embarcaciones. En Canarias llegan cayucos ocupados por una media de 100 inmigrantes ilegales. Pero sin embargo, Almería, Murcia y Baleares llegan muchas embarcaciones ocupadas por una veintena aproximadamente, ¿no? Y con los medios que hay, pues no todos pueden ser contabilizados. Entonces, tenemos esa cifra oficial, que son más de 310.000, metiendo lo que ocurrió en Ceuta en el año 2021, cosa que el gobierno no hace, pero yo a través de cifras que he obtenido de la delegación del gobierno de Ceuta, ¿no? Pues he podido meter también ese grueso estadístico, pues teniendo en cuenta eso, todo lo que podemos interceptar, contabilizar, hablamos de más de 310.000. ¿Cuántos han podido entrar en total? Pues posiblemente se estén superando los 350.000 si tenemos en cuenta diferentes variables. La problemática además de la inmigración en Canarias va en aumento. Vemos como además el gobierno autonómico ya ha dicho que no puede hacerse responsable de más personas. Sin embargo, el Estado, el Partido Socialista, el más social en teoría, que es quien debería hacerse cargo, tampoco lo hace. ¿Qué papel toma el partido del Ejecutivo en este caso? A ver, el gobierno tiene a su disposición todas las herramientas para tratar de contener lo que está sucediendo. Lo que pasa es que igual las medidas que hay que articular pues pueden llegar a suponer un coste electoral para el Partido Socialista y un coste electoral para todo partido político que al margen de complejidades y de lo políticamente correcto o incorrecto pues decida aplicar las medidas que hay que aplicar en estos momentos. A ver, al final cuando tus fronteras en estos momentos están tan débiles, y yo las denomino fronteras de plastilina, ¿no? En estos momentos, la única fórmula que te puede funcionar es crear un efecto disuasorio o crear ese mensaje para que no vengan más a través de las repatriaciones y de las deportaciones de aquellos que no precisan ni de protección internacional ni de asilo, que son la gran mayoría, ¿no? Ese es el mensaje más adecuado y esa es la mayor frontera que podemos poner en marcha en estos momentos, articular repatriaciones y devoluciones que creen, que envíen ese mensaje opuesto al que se está enviando en estos momentos. Ese mensaje de, oye, no vengas aquí porque si no huyes de un contexto que se enmarca dentro de la ley de asilo, pues vas a ser devuelto a tu país. Y es una forma de contener la actual presión migratoria. Sería sin lugar a dudas, un buen comienzo. Sin embargo, el gobierno está haciendo todo lo opuesto, ¿no? Está enviando a solicitantes de asilo, de los cuales tampoco se saben si van a ser asilados o van a gozar de protección internacional. Ya los están metiendo en aviones, los están enviando a la península. Luego muchos salen de esos hoteles. Las organizaciones humanitarias tienen que pasar lista todos los días porque hay muchos que abandonan esos hoteles y les pierden la pista y ya no sabe dónde estás. Y igual no tenía derecho a asilo ni a protección internacional. Los senegaleses, por ejemplo, no están huyendo de un contexto que se enmarque dentro de esa ley de asilo y la mayoría de esas solicitudes de asilo al final son denegadas. Pero claro, cuando se encuentra esa denegación de asilo, pues ya desconoces el paradero, ¿no? Y todos esos testimonios de esos vuelos, de esas acogidas en hoteles, son grabados por ellos. Ellos vienen aquí con terminales móviles, son grabados y son enviados a origen. Entonces estamos enviando el mensaje de que ven aquí, ¿no? Que luego, después de llegar a Canarias, te vamos a meter en un avión, te vamos a enviar a la península, te vamos a desplazar hasta un hotel y luego ya tú podrás hacer lo que a ti te parezca.